Bueno, empezamos. El capítulo anterior entonces terminó en que estuvieron 3 días festejando con David. Bueno, imaginaron un montón de cosas para celebrar. Entonces dice que David tomó consejo con todos los capitanes de los millares y los jefes del ejército y les dijo, si les parece bien, que vuelvan a traer el arca a Jerusalén. ¿Por qué? Porque había pasado que, ¿se acuerdan cuando los filisteos habían robado el arca? Bueno, vieron que se la robaron y después la recuperaron, pero quedó en una casa. Quedó en una isla que se llamaba Kiriat Jearim. Quedó ahí y dice que quedó ahí durante todo el reinado de Saúl, no se le dio importancia. Entonces la idea de David era recuperar el arca y volver a darle la importancia que se merece. Entonces él tomó consejo con todos los con todos los de Israel, con todos los sacerdotes, con aquellos que estaban en las ciudades para que se reúnan y todos juntos vayan a recuperar el arca del pacto, que era algo muy importante que ya habíamos aprendido anteriormente. Bueno, entonces todos obviamente estuvieron de acuerdo y fueron a recuperar el arca a Kiriat Jearim. Y dice que de todos los lugares fueron y llevaron el arca de la casa de Dios, que quedó en la casa de Abinadab. Si se acuerdan, Abinadab era uno de los sacerdotes, o sea, del linaje de Leví, y el arca quedó en su casa. Entonces, bueno, fueron a buscar el arca, todos estaban muy contentos, celebrando, muy gozosos porque habían recuperado eso que era muy importante y lo iban a llevar a Jerusalén, que era la capital. Pero pasa algo. Cuando llegaron a la era de Quirón, dice que uno de los que llevaban el arca se llamaba Usa y otro se llamaba Ahío o Agío, no sé cómo se dice, pero bueno, Agío. Ellos llevaban el arca en un carro nuevo, en un carro de Abinadab, pero dice que cuando estaban llegando a esta era, sin querer, los bueyes se tropiezan en el camino y entonces esta persona que se llama Usa extendió su mano para que el arca no se caiga, y como todos sabemos, solamente podían tocar el arca los sacerdotes y no la podían tocar, sino que la llevaban en sus hombros. Como esta persona, Usa, tocó el arca, automáticamente la ira de Dios descendió contra él y lo fulminó. Y acá en la Biblia dice que David tuvo pesar, pero en otras versiones dice que David se enojó mucho, como que se enojó porque Dios mató a alguien que tocó algo sin querer, no fue a propósito. Y dice que llamó ese lugar Pérez Usa. Hasta el día en que se escribió esto se llamó de esta manera, que quiere decir el quebrantamiento de Usa, porque allí fue donde murió. Y desde ese día David tuvo mucho miedo de llevar el arca hasta Jerusalén y dijo, ¿cómo voy a hacer para llevar la presencia de Dios hasta este lugar? Así que la dejó en la casa de Obed-Edom, así como en la canción. Y dice que el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom y durante esos 3 meses la casa fue muy bendecida y él y todo lo que tenía. Seguimos con el capítulo 14. Te borro todo. No me sirve. Pero no volvés. Bueno, sí. Me dan un bote. Música de ascensor. Es la primera broma. No tiene agua encima. Bueno, mientras cantamos. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, canta la cámara. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Seguimos todo el Terminamos en el ambiente. compás. Bueno, siguiendo con lo que Keylas nos comentó, dice de que había un rey que se llamaba Hiram, rey de Tiro. Nacho. Sí, no, parece un Hola.
Ahora es una noche. Hiram, bien. Y dice que él le envió embajadores, albañiles, carpinteros, y además les envió una madera muy especial, muy noble, que es el cedro, que es de color, se usa para hacer guitarras también, para hacer muebles muy, muy caros, muy lindos. Se los envió y David entendió de que esto no pasó porque él tenía una buena relación con ese rey, sino que era porque se dio cuenta de que Dios había confirmado su reinado. ¿Sí? Entonces, él entendió todo eso y de alguna manera u otra, este rey hizo de que el reinado de David sea exaltado. Y con esa madera y con esos albañiles le hicieron una casa al rey David. ¿Sí? Y terminó. ¿Se entendió? Sí. Bueno, dice que David empezó a tomar mujeres. En aquel momento no era algo que estaba condenado, tampoco era el diseño de Dios, ¿no? Porque Dios en el Edén dijo marido de una sola mujer, mujer de un solo marido, ¿no? Pero a nivel cultural el tema de la poligamia estaba como permitido, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Empezó a tener hijos, ¿no? Fruto de esos hijos, hay una lista acá, no se las voy a contar, pero lo que sí les quiero contar es que como el escritor vivía en un reinado diferente al de Samuel, hay diferencias en nombres, ¿no? Él vivía en Babilonia, ¿no? Esdras, y Samuel vivía en Israel en aquel momento. Por eso hay diferencias de nombres. Si ustedes se fijan en la descendencia de los hijos de David, va a haber una diferencia con respecto a los del libro de Samuel. ¿Sí? Y después, más adelante, vamos a ver cómo David derrota a los filisteos. ¿Sí? En esta ocasión ocurren dos veces muy distintas. Lo lindo de esta victoria de David es que David, antes de derrotar a los filisteos, le consulta a Dios, y le consulta a Dios en las dos ocasiones. En la primera dice que los filisteos se enteraron de que David había sido proclamado rey, y los filisteos lo fueron a querer enfrentar a lo que sería el valle de Refaim. ¿Sí? Ahí se empezaron a juntar los filisteos. Y David le preguntó al Señor si él tendría que ir a enfrentarlos directamente, y dice que el Señor le confirmó y le dijo que sí, que vaya, que él le daría la victoria. Y fue así como David fue, los enfrentó, los derrotó e hizo que huyeran, que dejaran sus dioses y que los quemaran. Al lugar donde fueron derrotados los filisteos le puso Baal Perasim, que significa, se los quiero leer literalmente, que dice que Dios rompió a sus enemigos como se rompen las aguas. Eso significa Baal Perasim. ¿Sí? Y dice que nuevamente, cuando abandonaron aquel valle, llegaron otro grupo de filisteos más, y nuevamente David le preguntó al Señor si era su voluntad ir a enfrentarlos directamente. Y en esta ocasión el Señor le cambió la estrategia. Le dijo que no los ataque de frente, sino que los rodease hasta llegar hasta los árboles de bálsamo. O sea que ellos tenían que llegar hasta esos árboles, los filisteos, ¿no? Y cuando los filisteos empiecen a hacer ruido, dice, ruido de copas de árboles, cuando David oiga esos pasos, entonces ellos lo atacarían por la retaguardia y los matarían a todos los filisteos. Eso le dijo el Señor a David, y el significado de eso es de que Dios va al frente. O sea, que Dios planea toda esa batalla y de que Él luego terminaría con
Max, en esa ¿viste? pelea. Lo del el Sí. ruido de las balsameras. Sí. En otras versiones dice como que Dios, se escuchaban los pasos de Dios sobre las balsameras. Ah, mira. No sé, no de los filisteos. Yo encontré una versión que decía que. O sea, viste que dice, y hoy vas a oír un estruendo por las copas de las balsameras. Sí. Como, y hoy vas a oír mis pasos sobre las balsameras. Ah, mira. Digo, Bueno. pero- Y que además se juntaban filisteos desde Gabaón hasta Geser y que David por esas zonas también los derrotaba. Y dice que tal fue esta derrota de los filisteos de que el nombre de David se hizo muy famoso y dice que el Señor hizo de que todos los pueblos le tenían